Vamos a hablar sobre el trabajo realizado por una variable. Bueno, una pequeña historia acerca de lo que sucedió en cuanto al trabajo. Se dice que el médico alemán Robert Mayer a mediados del siglo XIX fue el primero en emitir esta hipótesis, que el calor y el trabajo eran dos fenómenos de distinta naturaleza, pero sin embargo la revolucionaria idea de Joule en una fábrica de cerveza que poseía su padre en Manchester realizó un experimento célebre en el que determinó que el trabajo era necesario para elevar a una altura de 1 metro un peso de 228 gramos, que era el equivalente a la cantidad de calor capaz de elevar 1 grado Celsius la temperatura, siendo esta de magnitud como se postuló como inmedible, siendo tan medibles las variaciones en la misma mediante distintos procesos entre los cuales están el intercambio de calor y la atracción de velocidad. Trabajo realizado por una fuerza variable. Cuando un objeto se mueve en línea recta debido a la aplicación de una fuerza, decimos que tal fuerza desarrolla un trabajo. Cuando la fuerza que se aplica es constante y se aplica en la dirección del movimiento, el trabajo realizado se calcula multiplicando el valor de la fuerza por la distancia recorrida. Sin embargo, el interés apartado de calcular el trabajo realizado por fuerza que no necesariamente sean constantes. El objetivo es calcular el trabajo realizado por una fuerza variable al mover un objeto de forma rectilínea variable de un punto a otro. Otro concepto que se debe saber es la ley de Hooke, que establece que la fuerza necesaria para estirar o comprimir un resorte en la unidad de longitud es proporcional, es decir, que es la constante de proporcionalidad que depende de las características propias de cada resorte, se mide Newton sobre metro. Bueno, aquí va la pequeña explicación. Buenas, bienvenido a este tuto. Bueno, hoy le vamos a demostrar el trabajo consumido por una fuerza variable. Teniendo en cuenta un objeto, le damos una fuerza, así obtendremos una X posición, es decir, X1 y obtendremos una posición X2. Respectivamente, aplicamos una fuerza sobre X2 y obtendremos una distancia X3. La podemos representar de esta manera, como vamos a observar en el siguiente gráfico, en donde la base del rectángulo representa el desplazamiento, es decir, que si tenemos un delta de XA, obtendremos una fuerza de A. Si obtenemos un delta de XB, obtenemos una fuerza en B. Siendo así, el trabajo, la sumatoria de todas estas fuerzas por el desplazamiento de cada una. Como podemos ver, fuerza A de delta de XA más fuerza en B delta de XB. Bueno, es decir, que si el trabajo está dado por las diferentes y la suma de todos estos rectángulos representa el área bajo la curva, entonces si se hace muy grande y su anchura es muy pequeña, se convierte en el límite, es decir, en la integral del trabajo. Bueno, entonces la integral del trabajo sería igual a el límite de x1 a x3 f de x por dx. Si esta fuerza fuera constante, entonces sería igual a la integral de x1 hasta x3 por dx, siendo así la fuerza en x de x3 menos x1, siendo este el desplazamiento total del objeto. En este rectángulo de la altura, entonces sería igual a fuerza por desplazamiento el trabajo. Por ejemplo, si aplicamos esto con un resorte, debemos saber que para mantener un resorte estirado debe haber una distancia más allá de su desplazamiento. Debemos aplicar una fuerza en cada extremo, suponiendo que dejamos al extremo izquierdo fijo y aplicamos la fuerza sobre el derecho, obtendremos una componente en X proporcional a delta de X. Es decir, que la fuerza en X va a ser igual a K por X, siendo F la fuerza requerida para estirar un resorte, donde K es una constante de fuerza en esta ecuación, indicando que, que K es una unidad y entonces sería igual a Newton sobre metro. Es una unidad de fuerza acá, por lo que sería Newton sobre metro. Tomando en cuenta que tenemos un resorte de un vehículo, sería el siguiente porcentaje: 10 a la quinta n sobre Newton. Newtons por
metros. La denominación de resorte fue creada por Hood, en donde se representa y se demuestra con la siguiente fórmula. Este gráfico representa el trabajo realizado de una fuerza X cuando está actuando una fuerza de x0 a un punto X, es decir, que el trabajo que va a realizar este objeto sería que el trabajo va a ser igual a la integral de x hasta 0 de fx por dx. Entonces esto sería igual a la integral de 0 a x por la k, que es la constante de x dx, siendo esto un medio de kx de kx al cuadrado. Este gráfico muestra el estiramiento del resorte con la fuerza aplicada sobre el área del triángulo, en donde se muestra el total de fuerza realizada, que es igual a la mitad de base por altura, es decir, un medio de x por k de x.